los Muy alumnos bien, no muy vayan bien, muy a bien, sí. confundirse. No, los profesores, no, Sí, nosotros sí. sabemos perfectamente que en la descriptiva solamente puede aparecer una Una sola, variable nada sí. más, ¿no? Y en la correlacional, mientras que no haya la causa-efecto, las dos variables pues, son solamente variables. Sí, lo que pasa es que generalmente la mayor cantidad de investigaciones o de repente de la práctica de la investigación es la causa del problema, ¿no? Entonces, creo que esa es por eso digo yo, El la meollo. matriz de Sí, análisis causal, ¿no? exactamente. Entonces, pero de ahí ya que me da un abanico de opciones. Por eso yo siempre soy enfático en que si la primera parte no está bien ordenada, bien planteada, luego tenemos graves problemas. Sí, definitivamente. Y siguiendo el tema, Adán, habría también un poquito que conversar acerca del otro gran elemento, la viabilidad de la investigación. Sí, ¿Qué nos puedes decir al respecto? mire, primero, por ejemplo, que en esa acción tenemos que tener referencias. Primero, si tienes de dónde sacar los datos. Porque si no tienes de dónde sacar los datos, va a ser mucho más difícil realmente hacer la investigación. A lo mejor por permisos, porque de repente uno quiere, pero no te permiten, pues no te dan, ¿no? Eso lo discutíamos en la primera participación que tuvimos ya hace algunas semanas atrás. O sea, el compromiso que tienen que tener las empresas, ¿no? Con los investigadores. Es como, yo siempre, por ejemplo, los investigadores en administración, yo siempre hago este llamado a través de este medio, que los empresarios permitan a nuestros estudiantes hacer las investigaciones, ¿no? De manera tal de que puedan ingresar, leer esas bases de datos, hacer las observaciones que se requieren. A manera de analogía, yo siempre hago algunos comentarios a mis alumnos y les digo, yo cuando era joven, muy joven, tenía un amigo que estudiaba medicina, ¿no? Y siempre me gustaba ir a su casa porque le decía, oye, ¿y ahora qué vas a estudiar? Bueno, voy a estudiar algunos huesos de la pierna. ¿Y qué tiene? No, tengo en mi casa, tengo una pierna. Y, oye, vamos a verla, me encantaba, ¿no? Claro. Oye, yo diría, ¿qué cosa has traído? He traído un cerebro, vamos a verlo, ¿no? Entonces yo le digo siempre a mis alumnos, ¿no? Los estudiantes de medicina, en el octavo, noveno, décimo ciclo, ellos van a estudiar justamente con cuerpos, con realidades. Y ustedes como administradores tienen que estudiar en las empresas, Así pues, es. porque ahí es donde están los fenómenos de la administración. Como mis estudiantes de contabilidad, de igual manera, ustedes tienen que estudiar en las empresas, donde están la contabilidad general de las empresas, donde están esos grandes fenómenos, Los referentes, esos pues. grandes referentes, donde todo se ve de manera natural. Sí, y creo que aquí de repente ya yendo al campo de las mallas curriculares, ¿no? De los planes curriculares, generalmente tres referentes fundamentales. Primero que ha sido la parte de la sociabilización de una forma transversal de poder observar y de poder recoger datos, primero. Luego la investigación, ¿no? Entonces, quien enseña investigación, hacer el seguimiento a estos chicos. Pero el otro punto de referencia son las prácticas pre. ¿Quién guía las prácticas pre? Y ahí tenemos problemas. Que son fundamentales, porque a partir de ese momento el alumno, el estudiante de la carrera tiene que hacer su práctica, no porque tiene que ganarse, pues no sé cuánto les pagan, sino porque tiene que observar los fenómenos ¿Dónde que están se los están dando fenómenos? dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Si ellos no ven, pues todo lo que le estamos enseñando en las aulas, pues va a quedar solamente como una ilusión. Entonces, fíjese que tenemos de repente ese referente que a lo mejor no se está construyendo de manera adecuada en la universidad. Deberíamos hacer ese punto, ¿no? ¿Quién enseña prácticas pre? ¿Y qué hace en el curso de prácticas pre? Bueno, el referente anterior, o sea, de unos años atrás, el que nos enseñaba prácticas pre y el que nos enseñaba investigación casi nunca llegaba. Y no conversaban tampoco. Peor, pues si no llegaba, ¿qué vamos a conversar? Ahora de repente sí, por las tecnologías que te agrupan realmente a través del teléfono, tienes el WhatsApp, puedes de repente interactuar
de manera con texto, o el teléfono de repente de manera personal, pero antiguamente no teníamos eso, entonces hemos tenido que trabajar prácticamente, ¿no? Paso a paso por el interés y el gusto que hemos tenido por seguir esta línea, ¿no? Sí, qué bueno que tú lo hayas dicho al principio cuando hablamos de la viabilidad, ¿no? O sea, lo primero, tener una empresa donde podamos hacer la investigación. Después, ¿cómo está ese espacio donde... ¿Cómo está ese espacio, lo que le llamamos esa definición espacial? ¿Dónde está ubicada la empresa? Claro. ¿Cuáles son esos factores que intervienen, ¿no?, en la investigación? Esos Claro, factores externos, internos. Justamente esa es la parte posiblemente que debe tener como referencia el investigador, ¿no? O el principiante a la investigación también, ¿no? Porque si no está ese espacio delimitado, puede ser muy frondoso o puede ser tan chiquito que no nos permite realmente encontrar qué interesante ese tema que planteas, ¿no? O sea, la empresa puede tener pues muchos problemas. Así es. Entonces nosotros como investigadores debemos de tomar pues el principal. Así Pero es. eso no significa que los otros no dejen ese por problema. eso le decía, pues, para mí esa matriz es extraordinaria. Fundamental. Extraordinaria, porque primero, que debes conocer todo. Entonces, conociendo todo puedes sacar realmente una serie de fenómenos. Y de ahí viene realmente importante el diagnóstico para poder dar la receta. Pues. Por eso qué bueno que lo plantees de esa manera, porque un alumno que está en el 8º, 9º, 10º ciclo, pues ya está dominando las teorías. Claro, claro. Y tiene que dominarlas de todas maneras, porque si no, ¿cómo va a poder ver ese gran marco de situaciones que se están presentando en la empresa y poder definir, por este empiezo, o para mí esta es la principal? Claro. Entonces, ahí viene pues lo que nosotros llamamos ya el análisis de repente deductivo, inductivo. Ah, qué Conoce el interesante. bosque, ¿no? Por supuesto. Pero no conozcas el bosque de arriba, sino también conoce el árbol, porque si no conoces el árbol, ¿de dónde tú puedes partir? ¿No? Entonces está bien, el bosque, justamente ese bosque como parte de delimitación nos va a determinar cuál es la zona que vamos a estudiar y de ahí bajar para ver realmente qué es lo que nos interesa. Justamente en el quinto elemento que nos plantea pues metodología de investigación de Hernández, él nos dice las deficiencias del conocimiento del problema, ¿no? O sea, cosas que tú necesitas conocer, porque dentro de ese análisis pues requieres, por ejemplo, un estado financiero que esté al día, o que tengas el movimiento del almacén, flujo de caja, ¿no? el flujo de caja, y no lo tienes. Entonces, ¿cómo vas a hacer un análisis deductivo, como no te lo has planteado dentro de la lógica deductiva? Te va a faltar ese elemento que es fundamental. Creo que, don Jaime, aquí creo que de repente nos vamos con un punto de repente especial. ¿Cuáles serían esas consecuencias de un mal planteamiento de problema? Bueno, definitivamente el mal planteamiento del problema desde ya me va a dar malas soluciones. Voy a llegar pues a conclusiones inexactas, voy a llegar a conclusiones que no tienen que ver nada en la solución del problema principal que yo estoy planteando desde un principio. O de repente un camino errado, ¿no? No, definitivamente, porque mira, a partir del problema de investigación, yo planteo los objetivos y voy a plantear las hipótesis de trabajo, que de acuerdo al enfoque cuantitativo voy a rechazarlas o voy a aceptarlas. Claro. Entonces vamos a suponer que yo acepte una hipótesis de trabajo que partió de ese problema. Entonces desde ya pues estoy haciendo algo que verdaderamente no tiene ningún sentido. Bien. Como siempre, para despedirnos de este programa el día de hoy, anunciándoles que el próximo viernes estaremos a partir de las 12 del día. Muchas gracias a los investigadores del Milenio con ustedes. Sí, gracias, Dan. Otra cosa importante, la semana que viene vamos a hablar acerca de los niveles de la investigación. Bien. Ese va a ser un tema muy interesante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias.